Buenas tardes, bueno, ¿a quién se lo digo? Buenas tardes, hoy estamos con Fran Garrigós, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. Estamos aquí en el CSD, en la casa, ¿no?, del deporte español. Claro, antes de nada, acaba de empezar 2025, ¿cómo te encuentras? Porque claro, ya luego hablaremos un poco de lo que han sido tus últimos meses, que desde luego no te has aburrido, ni de entrevistas, ni tampoco de méritos, ¿no?, de medallas, esa medalla olímpica. Pero ¿cómo has empezado el año, Fran? Bueno, pues he empezado de la mejor manera, ¿no? Que es volviendo al tatami otra vez, con ganas ya de volver a los entrenamientos, de volver a la rutina y con ganas de, bueno, pues de seguir preparándome y de conseguir llegar con ganas a los objetivos que son Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo. Justo. Sí, además estamos, hoy es 14 de enero, cuando estamos grabando esto, acaba de empezar el año, pero claro, para vosotros, para los deportistas de alto rendimiento, realmente las navidades son casi una anécdota, ¿no? Porque tú mismo has estado preparándote con concentraciones desde que empezó el año, incluso ya antes, o sea, las navidades realmente las aprovechas poco, ¿no?, con la familia, entiendo, aunque hayas podido tener un poco de tus días, pero es raro, ¿no?, para un deportista. Pues justamente este año ha sido el que más lo he podido Ujú. aprovechar, el que más he podido pasar tiempo con la familia, porque al final he podido pasar todo este tiempo, estas navidades, y bueno, es verdad que el día 7 de enero justo estábamos viajando para Mittersill, que era la primera concentración del año, Ujú. y bueno, pero por suerte he podido pasar Nochebuena, Claro. Nochevieja y Reyes junto con mi familia. Claro, y también tuviste una operación, de hecho, poco antes, ¿no? Mes de octubre En fue... octubre, yo creo que más o menos fue Sí. cuando me operé de menisco. Ya es verdad que un poco antes de los Juegos me estaba dando un poco de problemas Ujú. y luego ya otra vez a la vuelta de entrenamientos en septiembre ya es cuando de verdad me estaba dando molestias importantes, que Claro, ya es cuando dije, mira, ahora creo que es el momento claro. de pasar por el quirófano, de estar lo mejor posible, ¿no? Y de tener los menos daños posibles y dolor en mi cuerpo. Claro, esto, Fran, es siempre lo que se habla de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? De que estáis hechos de otra pasta, porque claro, me dices, ya venías con molestias antes de los Juegos de París, pero entiendo que será lo típico de que fuerzas al máximo, es decir, está la gran cita, está el gran objetivo, y ya luego si me tengo que operar, posiblemente ya lo tenías decidido de antes, te operas, pero claro, ¿cómo administras ese dolor? ¿Cómo lo gestionas? Porque una cosa es normalizarlo, que lo normalizáis, pero claro, realmente sigue siendo complicado. Cuando te subes al tatami o cuando te preparas para unos Juegos Olímpicos, entiendo que cada día tienes ahí la molestia, en además una zona sensible como el menisco. Sí, siempre todos los días tenemos dolores, ¿no? Ya pueden ser las rodillas, el Claro, codo, las manos, ¿no? Al final siempre tenemos dolores, pero bueno, hay que saber convivir con ello, ¿no? Al final es parte de nuestro entrenamiento, convivir con ese dolor y bueno, pues llegar lo más lejos posible aguantando ese dolor. claro, justo. ¿Y cómo te has recuperado de esa operación, de esos dolores? Porque claro, ya acabas de, como has comentado, ¿no? Has estado de concentraciones, has estado preparándote físicamente. ¿Lo sigues notando en cierto modo o ya estás a tope, digamos, en esa preparación? No, prácticamente ya estoy bien, ¿no? Para empezar los entrenamientos, con ganas, no estoy a mi 100%, no estoy Claro. a tope, ¿no? Porque todavía queda muchos meses, ¿no? Para conseguir llegar al rendimiento óptimo, ¿no? Y bueno, tampoco me interesaría estar ahora al No, no, claro. 100% cuando los campeonatos todavía, Campeonato de Europa es a finales de abril, que es cuando quiero llegar al 100%. Claro, te lo decía sobre todo no a nivel competitivo, pero sí de entrenar, ¿no? Ya, digamos, has empezado bien el año con los entrenamientos, empiezas a sentirte cada vez mejor, porque tú lo comentabas, has pasado unas semanas prácticamente en el dique seco, luego el regresar entiendo que será lo más complicado casi, porque ya luego mantenerse, estás muy habituado a ello, evidentemente. Sí, yo creo que lo peor es eso, Claro, volver, ¿no? Ya sea después de un periodo largo, volver otra vez a la rutina, a los entrenamientos, creo que es lo más difícil. Por eso muchas veces incluso no me gusta irme de vacaciones o parar 1 o 2 semanas, porque al final lo peor es la vuelta a los entrenamientos, ¿no? El llegar a esa rutina, al final son agujetas, claro. es volver otra vez a la misma rutina de todos los días y es complicado. Ujú. Claro, y ya pasando un poco, vamos a hacer un repaso tanto a tu carrera como judoka, también de forma personal, pero claro, tengo que irme al verano del año pasado. Tú ya en las entrevistas previas a París comentabas que tenías ese objetivo en la cabeza, sobre todo después de lo de Tokio, ¿no? Tenías esa espina clavada de, mira, me da igual haber conseguido 6 años seguidos medalla en Continental, ser campeón del mundo, la gran cita eran los Juegos Olímpicos, y más para el judo español, que eran 24 años en el caso femenino sin conseguir medalla, 28 en el masculino. Antes de ir a lo que fue la medalla, claro,
¿con qué esperanza llegabas a París? Porque muchas veces se os pregunta de ¿eres opción a medalla? ¿Qué opinas? Y muchas veces pues utilizáis las respuestas de rebobinarlas, ¿no? De bueno, va a ser una competición muy complicada, tal. Pero tú dentro, ¿qué opinabas? O sea, ¿creías realmente que podías conseguir esa medalla? ¿Aspirabas al oro? ¿Esa reticencia en el menisco te hacía ser precavido de a ver si me va a dejar respirar para la competición? ¿Cómo encarabas la cita olímpica? Bueno, pues lo encaraba con muchas ganas, ¿no? Había sido un gran ciclo, ¿no? El haber quedado campeón del mundo en 2023, campeón de Europa ese mismo año, pues llevaba con muchas posibilidades, ¿no? De luchar y de hacer un buen papel, ¿no? En los Juegos. Me veía que podía quedar campeón, por supuesto, igual que me veía también perdiendo primera Claro. ronda, como me ha pasado tanto en Río como en Tokio. Pero bueno, la verdad es que todo el entrenamiento, toda la preparación antes de los Juegos había sido muy buena y yo estaba por esa parte satisfecho, ¿no? Porque llegaba en las mejores condiciones y con la mejor preparación posible. Claro, además es muy interesante, lo hemos comentado también con varios judokas, también otros deportes como el taekwondo, donde bueno, puedes tener una ronda, incluso en el caso del judo no hay tanto repechaje. Claro, te puedes ir a las primeras de cambio, que fue lo que te sucedió en los dos anteriores Juegos Olímpicos. ¿Eso cómo se administra de forma psicológica, sobre todo en tu caso? Porque me pongo en tu piel y digo, hombre, en tu disciplina, esos menos 60 kilos, eres una referencia, evidentemente, a nivel continental y mundial, ahí están las medallas, pero tú tenías el bloqueo en la cabeza, o tenías la mosca diciendo, son los Juegos, a lo mejor donde tengo que demostrarlo. Claro, ¿cómo gestionaste mentalmente París 2024 antes de llegar, diciendo, me puede volver a suceder lo de la primera ronda y no voy a ser un peor judoka por ello? Pues la verdad es que yo trabajo con Pablo del Río, ¿no? Es mi psicólogo, llevo trabajando con él más de 10 años y bueno, pues yo creo que ha sido parte fundamental de este éxito, ¿no? Al final nos hemos centrado en solo hacer lo que depende de nosotros, llevar bien la estrategia, en llevar bien todos los entrenamientos, toda esa preparación anterior de esos Juegos Olímpicos y olvidarnos esa presión, ¿no? de esa medalla, esa esperada medalla, ¿no? que es los Juegos, ¿no? y de toda la prensa, ¿no? Que al final, sobre todo en judo, ¿no? Que ya iban diciendo, ¿no? 24 años sin conseguir una medalla, ¿será los Juegos Olímpicos donde conseguiremos? Pues bueno, pues vamos a quitarnos esa presión, vamos a centrarnos en lo que realmente depende de nosotros y vamos a salir del tatami a disfrutar y a dar el máximo. Claro, también entiendo que eso fue clave cuando perdiste las semifinales y dijiste, tengo un tiro, o sea, y encima contra el campeón del mundo. Entiendo que ahí tuviste que hacerte más fuerte que nunca, diciendo, tengo una oportunidad de medalla, que es verdad que sabes cómo son los juegos y cuando en una competición como el judo pierdes en semis es como, tengo que rehacerme, porque claro, ganar te asegura medalla, perder no te quita la posibilidad de conseguir un bronce. ¿Cómo gestionaste ese momento? Sobre todo el tránsito desde que pierdes hasta que tienes que luchar por el bronce. Bueno, pues el día había sido muy bueno, ganando esos dos primeros combates, tanto al belga como al japonés, que era uno de los rivales favoritos. Y justo cuando hubo el parón, lo teníamos muy claro, sabíamos que sí estábamos en semifinales, pero que mínimo había que ganar uno de los dos combates que había para llevarse una medalla. Entonces, bueno, al salir de esa semifinal, ¿no? La verdad es que la sensación que tenía era de que había hecho un buen combate, el planteamiento había estado bien, que había estado a punto, ¿no? de poderme meter esa final, y bueno, pues había que olvidarse de todo eso y había que centrarse en esa medalla por el bronce, de preparar bien ese combate y al final pensar que es que no sabemos si vamos a volver a estar en unos Juegos Olímpicos ni incluso si vamos a estar luchando por una medalla. Entonces creo que era el momento, ¿no? para dar el último esfuerzo y salir al tatami a dar el 100%. Claro, algo que también me despierta mucha curiosidad, y de hecho se lo pregunté a Dani cuando estuvimos el año pasado en el CAR de Madrid, es cómo preparáis los días de antes los combates, porque claro, tú al final, aquí lo desconozco, el sorteo de judo se hace... El sorteo se hace el día de antes. El día de antes, claro. Sí. ¿Cómo es el momento previo a un día de judo grande como este? ¿Te reúnes con Kino, con el equipo técnico, todos los judokas os agrupáis y decís, pues me ha tocado este y mi cuadro puede ser este? O sea, ¿cómo es? Porque claro, con un día de margen, más o menos ya todos los judokas te los conoces y has peleado muchas veces contra ellos, pero ¿hay tiempo para hacer alguna estrategia o tener alguna ruta a seguir? Bueno, eso lo tienes que hacer antes, esos meses previos, antes de los Juegos, tienes que llevar bien preparados, ¿no? a todos los adversarios y más o menos, sabiendo los cabezas de serie cómo son, ya sabes los enfrentamientos que puede haber en cuartos, ¿no? Primeras rondas no, pero bueno, son los primeros que vas a conocer, entonces pues igual te puedes ir quitando algunos adversarios que sabes que no van a ir por tu lado, pero sí que tienes que estudiar al resto, incluso los que van a ir por tu lado. Pero bueno, al final en judo somos 24
4,26, al final los que entramos en el cuadro final, pues tampoco cuesta nada tener a todos prácticamente estudiados, que te ha tocado seguramente en alguna competición anterior a la clasificación. Claro, ¿y qué buscas más? ¿Potenciar lo que tú haces bien o intentar encontrar las debilidades del contrario? Bueno, un poco ambas, ¿no? Hay que saber qué es lo que él hace bien, ¿no? Y qué le podemos, para saber lo que lo tenemos que parar, ¿no? Y centrarnos en eso. Y qué opción tengo yo, con las cosas que hago bien, encontrar sus puntos débiles. Al final tenemos que estar, cuanto más estudiado tengamos al rival, vamos a tener muchísima más información y vamos a tener una ventaja, ¿no? Por así decirlo. ¿Y dirías que siempre el primer combate es el trampa? Porque, por ejemplo, esto lo hablamos con Ari tanto antes como después, con Ariane tanto antes como después de los juegos. Claro, ella también decía eso, decía, me puedo ir en las primeras de cambio, y fue lo que sucedió. Claro, el primero entiendo que aunque pueda ser un rival, evidentemente, si es cabeza de serie, más fácil en teoría, es trampa, ¿no? Mucho más que un segundo combate, vamos. Sí, yo creo que el primer combate es el que más nos cuesta prácticamente a todos, ¿no? Al final es empezar a la competición, todo el mundo está nervioso y bueno, pues la verdad es que si empiezas, ¿no? Y para pasar de ronda ya has ganado, ya has ganado un combate, ya estás ahí, ya estás en camino a la competición y ya está, va todo más rodado, ¿no? Al final ya te metes en una posible repesca o en el siguiente combate y lo encaras de otra forma diferente. Y retomando ese París 2024, ¿estabas nervioso durante el combate por el bronce? Pues la verdad es que estaba bastante tranquilo, ¿no? Durante todos los juegos. Durante todos los juegos yo creo que ha sido la competición que más tranquilo he estado, porque me lo tomé con tranquilidad, me lo tomé sin la presión, ¿no? de la medalla. Iba a salir a lo que dependía de mí, a hacer lo que tenía que hacer. Y la verdad es que en el bronce no tuve esa presión, ¿no? o esos nervios, ¿no? Al final, la verdad es que estaba disfrutando con el ambiente que había ahí en París, que la verdad es que era un pabellón que estaba repleto, ¿no? Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Que justo un tatami encima y poder disputar ese bronce delante de familia y amigos que estaban allí en el pabellón. ¿Y eras consciente del nerviosismo que sí había en España, no solo evidentemente de los aficionados, porque encima fuiste la primera medalla, fue la primera alegría, sino también incluso de la gente del judo en España, que estaba esperando esos combates? Dani lo recordará también, que se subía por las paredes. ¿Tú eras consciente del nerviosismo que había ante un combate así, o intentas descentrarte lo máximo posible de ello? No, la verdad es que tampoco era consciente, ¿no? de ese nerviosismo. Sí que lo sentía a lo mejor por mis familias, Claro. ¿no? Que estaban ahí, entonces sí que les veía nerviosos, ¿no? Durante todo, antes de la competición, que a lo mejor los veía de fuera de la villa, como incluso en cuanto hubo el parón, ¿no? Que mis padres y mi hermana, ¿no? estaban nerviosos al final, porque también saben que es importante, ¿no? para mí, entonces pues bueno, pero la verdad es que intentaba olvidarme de eso, ¿no? Eso lo dejaba aparte y me estaba centrando pues en llevar, ¿no? la estrategia o en planificar el combate que tenía que hacer. Y también te lo preguntaba porque, claro, no fue tu caso, sí que conseguiste la medalla, pero es verdad que como que se generó ese debate después de los Juegos, porque tuvimos muchas opciones de medalla en judo y caímos en muchas repescas o en combates previos, y había gente que ya decía que era un problema sistemático, no sé si de nerviosismo antes de grandes combates y de falta de preparación desde ese punto de vista. Claro, te lo quiero preguntar a ti, que tú sí conseguiste la medalla. Claro, yo personalmente creo que a lo mejor sistemático no es, porque vosotros, cada uno tenéis vuestra preparación, os enfrentáis a un contrario y el contrario puede ganar o puede perder, estáis en la misma situación. Pero claro, sí que es llamativo que en los últimos 24 años hubiese habido tantos repechajes que no hayan salido bien, salvo el tuyo. ¿Por qué crees que es? ¿Por una cuestión sistemática, casualidad? ¿El judo español ya tenía una maldición y había que romperla de alguna manera? Bueno, creo que al final una medalla olímpica pesa mucho. Creo que al final, no sé, intentamos cometer los menos errores posibles y bueno, eso también puede ser causa de a lo mejor no haber conseguido más, pero bueno, yo creo que todo el judo español lo ha demostrado, ¿no? en diferentes campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, que así hemos conseguido esas medallas. Faltó un poco esa suerte, ¿no? al final, y que hubiese sido al revés, ¿no? que en vez de ser
4 diplomas hubiese sido 4 bronces y un diploma, ¿no? Pero bueno, al final todos los países, todo el mundo quiere conseguir esa medalla olímpica y bueno, creo que al final el judo cada vez hay más competencias y cada vez hay más países, ¿no? que están a la altura de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Claro, pero la realidad también es que el judo español goza de buena salud, ¿no? Porque tú lo ves durante todo el ciclo olímpico. De hecho, el último ciclo olímpico anterior a París fue muy bueno en cuanto a europeos, en cuanto a mundiales, pero también copas del mundo, incluso competiciones inferiores. Dices, que ha salido un nuevo judoka. Hemos tenido muchos judokas, tanto más mayores, sobre todo jóvenes en los últimos años, que han conseguido medallas en competiciones internacionales. Claro, la tuya, digamos que ya merecía, ¿no? El judo español merecía romper esa sequía después de 24 o 28 años en el caso masculino, ¿no? Sí, creo que el judo ahora mismo goza de una buena salud, creo que se está demostrando, ¿no? Pues en todos los campeonatos, creo que hubo un Grand Slam donde no se consiguió medalla, pero en todos los demás durante el ciclo se han conseguido medallas y bueno, pues ahora yo creo que al final el equipo es joven y bueno, yo creo que ahora los Juegos Olímpicos de Los Ángeles yo creo que se va a poner el judo donde se merece. Claro, eso te iba a preguntar también desde tu experiencia, que ya llevas varios ciclos olímpicos, llevas muchas medallas a nivel internacional. Claro, ¿qué consejos le sueles dar a la nueva camada de judokas que salen, que tienen mucha hambre, también lo podemos ver, compiten internacionalmente? ¿Qué consejos les sueles dar desde la experiencia? Porque claro, ellos al final querrán comerse el mundo, querrán conseguir medallas y tú también le puedes aportar esa parte del realismo del día a día de que España ha estado casi 30 años sin conseguir en unos Juegos, que parece lo más importante, pero realmente hay más cosas durante el ciclo olímpico. Claro, ¿tú qué consejos les das a los nuevos judokas? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es lo que he aprendido, yo creo, en este último ciclo, ¿no? Olvidarse de esas medallas, ¿no? Vamos a salir en cada combate a prepararlo, a dar el 100%, a hacer todo lo que depende de mí en el tatami para intentar llevarme ese combate. Hay veces que el ganar tiene muchos más factores, ¿no? Que no depende de ti, pero al final vamos a centrarnos solo en eso y vamos a olvidarnos del resto. Y hablando un poco ahora de tu historia, evidentemente más allá de la medalla olímpica, claro, escuchándote y leyendo sobre ti, tú empezaste con 4 o 5 años ya a practicar deporte. Al principio tú comentaste en una entrevista que menos mal que no te apuntaron a fútbol, ¿no? Que hubiese cambiado mucho, mucho la historia. Si hubiera ido a tu casa, Móstoles, hubiera visto un chaval inquieto que no para ni para atrás y que ya se le veía que quería practicar algún deporte, ¿o qué hubiese visto? Sí, sí, yo total, vamos, un niño súper inquieto, ¿no? Que lo quería hacer todo y bueno, pues mis padres escucharon hablar muy bien, ¿no? Del judo, de que era un deporte muy completo y bueno, pues decidieron apuntarme, pues a ver si me quitaba esa energía extra, ¿no? Que tenía y llegaba más a casa más tranquilo para dejar a mis padres un poco en paz. ¿Y lo han conseguido? ¿A día de hoy ven que tienes menos energía o incluso que casi con 30 años sigas siendo el chaval de 5? Sí, sí, no, la verdad es que al final pues el judo me ha ayudado mucho, ¿no? Al final todos los valores que tiene el deporte creo que son muy importantes y muy buenos para la sociedad, ¿no? Al final pues un autocontrol, esfuerzo, sacrificio, compañerismo, ¿no? Creo que son muy importantes transmitir esos valores a toda la sociedad. Claro, y a medida que tú ibas creciendo, claro, tus padres ya detectaban que a ti te gustaba mucho el judo, no es lo mismo, ¿no? Que empieces en un deporte porque es un hobby y demás. Claro, tú ya desde los 5 años no has parado. ¿En qué momento, tanto tú como tu familia, visteis que lo tuyo iba en serio? Que ya empezabas a querer cosas más grandes y que no era solo la parte del hobby. Bueno, pues desde bien pequeño, ¿no? Yo soñaba con ser campeón del mundo y campeón olímpico y bueno, pues siempre le pedía a mi padre, pues si había liga aquí en el consejo, pues venir aquí a ver la Liga Nacional, ir a todos los campeonatos, Campeonato de España, la Volcán de Madrid, pues a todos los campeonatos me llevaba y veía a los mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido la suerte, ¿no? De que mi familia al final siempre me ha apoyado y al final yo creo que es muy importante, ¿no? Que la familia esté unida y lo que han conseguido mis padres es algo increíble, ¿no? Y desde que veíamos, pues bueno, pues al final en cadete vas viendo que hay campeonato de Europa, ¿no? Pues tú querías ir, junior, ¿no? Pues también, entonces ya a partir de cadete, de junior, ¿no? Que ya es cuando, bueno, séptimo en el europeo, quinto en el europeo, Claro. al final ya es cuando te vas dando cuenta, ¿no? De que puedes estar ahí, que puedes estar luchando con los mejores. ¿Y ha cambiado mucho el judo desde que empezaste hasta ahora? Porque es verdad que tú eres de una generación joven, tienes 30 años, has vivido todo lo que es el milenio, el nuevo milenio profesional en judo. ¿Has notado mucho cambio? También
más allá de resultados, evidentemente, pero a nivel estructural o a nivel, no sé, del judo en la calle, porque es verdad que también lo hemos comentado en muchas ocasiones, el judo se practica mucho en España, en extraescolares muchos chavales han tenido que elegir o judo, o danza, o karate, pero el judo siempre estaba ahí presente y parecía que a nivel competitivo, a nivel deportivo, como que no se hablaba del judo, aunque muchos chavales lo hacían y solo se habla en los Juegos Olímpicos. ¿Has notado mucho cambio desde que empezaste o más o menos parecido? Bueno, más o menos parecido. El judo es uno de los deportes más practicados en España con mayor número de licencias, no sé si estará cuarto o quinto, pero bueno, es de los más practicados, eso sí, menos visibilidad, ¿no?, mediática, pero bueno, en cuanto a los únicos cambios a lo mejor que he podido notar, sobre todo son reglas, ¿no?, al Claro. final que han ido evolucionando un poco y sobre todo fuera, ¿no?, que se está profesionalizando más el deporte. Bueno, de hecho ahora tenemos cambio en la reglamentación, ¿no? Sí, ahora han vuelto a cambiar otra vez, normal cada ciclo Sí. olímpico lo cambian, ¿no?, y hay algún cambio, ¿no?, en la normativa. Claro, ¿y qué te parece el nuevo cambio? Porque hablamos de la posición de la cabeza, de que ya, digamos, esto tú entiendes más, está hecho para que haya un poco más de espectacularidad en los combates, un poco más de movimiento, ¿no? Bueno, creo que había sido sobre todo un error, ¿no?, al final ese cambio que Limitarte, se hizo, ¿no?, porque al final hay muchas acciones, ¿no?, a lo mejor que habían sido ipón claro. y la cambian, ¿no?, y al final pierdes, entonces un poco los espectadores era un poco qué ha pasado, ¿no?, si la ha Ujú. tirado al final. Pero claro, al final para los espectadores cuanto más fácil sea y más Claro. entendible sea es mucho mejor. Ujú. Claro, y también me comentabas el tema de la visibilidad mediática. ¿Qué necesita el judo para tener más visibilidad mediática? Precisamente, no solo evidentemente los resultados, ahora ya hablamos de un Fran Garrigós medalla olímpica en judo, pero también eso, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, Grand Slams. ¿Por qué no se emiten tanto, no se emiten directamente en televisión, en los principales medios? Bueno, yo creo que al final, yo creo que la duración de un campeonato es muy larga, ¿no? Y al final, bueno, cada vez van emitiendo más, ¿no?, grandes Ujú. campeonatos o los bloques finales a lo mejor de Grand Slam, Campeonato del Mundo, que son los eventos a lo mejor más importantes y los que a lo mejor tienen menor duración, Ujú. ¿no?, ese bloque final. Claro, porque además hablamos de un deporte que siempre que hemos hablado con personas de vuestro entorno se define como muy familiar, es la realidad. Hay muchos valores que están añadidos al judo, que sucede también en otros como el boxeo, por ejemplo, que la gente puede tener una percepción errónea de, bueno, pero si están, en vuestro caso, haciéndose llaves o se están pegando, pero realmente vuestra sensación de pertenencia de familia es bastante grande, ¿no?, comparada incluso con un fútbol. Hay mucha gente que lo dice que lo que se respira en el judo no se respira en otros deportes. Sí, al final, bueno, en cuanto entras al tatami, saludas, ¿no?, a tu adversario, creo que al final los valores que tiene el judo, pocos deportes lo tienen. Ujú. ¿Y crees que una medalla como la tuya va a ayudar a que se vea, se tenga más visibilidad el judo, más allá de tú mismo como persona, pero crees que es un grano de arena importante o Yo que... espero que sí, yo espero Mm. que haya más gente, ¿no?, que la traiga al judo, ¿no?, que se decante por practicar judo y sobre todo pues que sea una motivación Claro. para esas generaciones que son jóvenes, ¿no?, que Ujú, al final que vean que con esfuerzo y trabajo se pueden conseguir todos los resultados que te propongas. ujú. Pero ya, yendo a la última parte y siguiendo hablando de tu historia, ¿tú cómo te llevas con los medios de comunicación? ¿Te gusta el tema de las entrevistas? Porque antes me has dicho, bueno, hago muchas porque me toca hacerlas, pero ¿te gusta? ¿Te gustaría más, menos? ¿Cómo estás con ellos? Bueno, la verdad es que no me gusta, ¿no? Ya, Pero bueno, es algo creo que es imprescindible, ¿no? claro, Ya no solo para mí, sino bueno, pues patrocinadores, claro. y bueno, y también es bueno, yo creo que es para el judo Ujú. también, para el judo en general, pues que la gente lo conozca, ¿no? Y se anime y se interese por el deporte. Ujú. Porque también además a nivel de redes sociales cada vez estáis haciendo más cosas, este grupillo que os habéis montado, ¿no? Dani Pions, Romero también, que estáis haciendo bastantes cosas que antes no se habían hecho en el judo, también creo que es importante, ¿no? Porque tú en redes sociales ves las cuentas internacionales, ves las típicas cuentas de highlights o ves de otros países y tienen bastante visibilidad porque el judo es un deporte espectacular de ver y sobre todo cuando hablamos del lenguaje TikTok, esa llave en el momento adecuado tiene mucho tirón. Como que estáis empezando un poco, ¿no?, a verlo desde ese prisma. Sí, creo que el judo es un deporte muy espectacular, Mm, ¿no? Y al final, pues a quien no le gusta ver, ¿no?, una llave, ¿no?, perfecta cayendo, ¿no? Pues yo creo que al final es algo muy espectacular y que al final atrae a mucho público. ujú. ¿Tú has repasado mucho en los últimos meses, por ejemplo, París? ¿Has visto los combates
o ya has querido cerrar ese capítulo? Pues la verdad es que no he visto prácticamente casi nada, Ojo, ¿no? Solo pues alguna acción, ¿no?, que han puesto Sí, en pues, alguna gala, en algún evento y demás, claro. pero no he tenido la suerte de poder ver los combates tranquilamente y ver los errores, ¿no?, y los fallos. Es cierto que ahora, cuando vuelva a empezar la Claro. temporada, sí que los analizaré, pues igual como haremos en las diferentes competiciones. Ujú. Y también una entrevista posterior a los Juegos comentabas que todavía querías ser campeón de olímpico, que evidentemente ya tienes una medalla, eso es muy importante, a nivel continental y mundial tampoco se te puede decir nada, pero sigues ahí con la ambición, ¿no?, con el hambre de Los Ángeles. No suena mal, ¿no? Porque además con 34, 33, Sí, 34 años que casi tendrías, 34, sí. es una buena edad para poder, ¿no?, intentarlo. Pues antes de París te hubiese dicho que seguramente hubiese sido mi última competición, Justo. pero sí que me he quedado con las ganas, ¿no? Me veía muy cerca de esa final. Bueno, pues un fallo al final en judo es lo que te hace, que te deja fuera Lógico. de la competición y te deja fuera de esa final olímpica esperada. Pero bueno, sí que tengo ganas de seguir. Además, me encontraba muy bien. Prácticamente yo creo que estoy en mi mejor momento. No tengo prácticamente dolores. Entonces, bueno, pues eso me motiva a seguir y pensar en Los Ángeles como futuro, pero quiero pensar año tras año. Claro. Al final 4 años son muy largos y vamos a pensar año en año y bueno, pues si llego a Los Ángeles y consigo estar ahí, pues espero hacer un buen papel. Claro, de hecho dices que si te hubiese preguntado antes de los Juegos, pues a lo mejor era tu última competición, incluso después de Tokio, tú te planteaste dejarlo, que lo has comentado en muchas ocasiones. Claro, ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Precisamente lo que hemos comentado antes del tema de la salud mental, de la preparación mental, tuviste un hueso duro, ¿no? Sí, al final, bueno, pues para yo creo prácticamente casi todos los deportistas, ¿no?, los Juegos Olímpicos es el gran evento, ¿no?, Claro. que todos queríamos conseguir y todos nos preparamos para esa cita. Entonces, pues bueno, la preparación había sido buena, ese año había quedado campeón de Europa, bronce mundial y bueno, pues esperaba hacer un buen papel en Tokio y no perder contra el francés, ¿no?, en esa primera ronda. Entonces, pues bueno, fue algo que me dolió mucho, ¿no?, porque al final pues es un sueño, ¿no?, llegar a unos Juegos Olímpicos y bueno, no estuve contento con mi actuación. Entonces, pues bueno, yo creo que pensé en dejarlo y me planteé, ¿no?, pues, si seguía o si no seguía. Entonces, bueno, pues me decidí a seguir con mis estudios, a seguir entrenando y bueno, pues la verdad es que en la primera competición, cuando necesitaba hacer una competición para ver Ujú. si quería seguir compitiendo, y fue ahí donde volví a tener ganas, ¿no?, de seguir mejorando y que me dolía perder. Entonces, Ujú. pues ahí es cuando de verdad me puse otra vez manos a la obra, ¿no?, en seguir entrenando y en seguir mejorando. No, menos mal, ¿no? Después de con lo que ha venido, como si lo hubieses dejado en ese momento, ¿eh? Bueno, yo creo hubiese estado contento, ¿no?, y Claro. satisfecho al final con todo. Yo creo que al final en la vida creo que hay que estar contento, ¿no?, si te has esforzado y has dado lo Ujú. máximo que puedes dar, creo que tienes que estar contento con los resultados que hayas obtenido. Te has podido quedar a la mitad o al principio, pero hay que quedarse satisfecho si lo has dado todo. Ujú. Y en esos días donde te lo pensabas, aquellas semanas, tuviste mucha presión por parte de familia, amigos, de déjalo, no lo dejes. O sea, ¿cómo fue esa lucha interna, tanto tú como la gente de tu círculo? Porque claro, cuando sucede esto a un deportista, mucha gente quiere dar la opinión de no lo tienes que dejar, bueno, sí, que chaval, tal, ya. Claro, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, la verdad es que tampoco lo expresé, ¿no? No Ya. dije, lo voy a dejar, ¿no? Yo seguía mis entrenamientos, es Sí. verdad que la intensidad había bajado, pero bueno, siempre, tanto mi familia como mis amigos siempre me han apoyado, ¿no?, a hacer lo que yo he querido, ¿no? Creo que al final es importante apoyar las decisiones de las personas cuando quieren. Ujú. Pues Fran, ha sido un placer tener esta charlita contigo este rato para repasar un poco, ¿no?, lo que ha sido tanto ese París 2024, que ya forma parte de la historia del judo español principalmente, también del deporte español, y también viendo un poco el hambre que tienes de seguir los próximos meses. Ya has pasado por chapa y pintura, por el taller y ya pues veremos qué sucede en 2025, ¿no? Porque aspiras a todo, esa es la realidad, y tú mismo lo has comentado, que estás en tu pic de forma, que ya no hay juegos, pero hay que seguir hablando de vosotros. Y nada, que para mí ha sido un placer, tío, de verdad. Para mí también, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.